Muy buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Qué alegría poder estar acá nuevamente, aunque trajinados, pero con la bendición del Señor. Bueno, vamos a cantar una alabanza que habla acerca de la creación de nuestro Dios. Bueno, quizás pensando un poco en esto, siempre que vengo para acá, desde donde vivo, pasando el puente hay un monte ahí, Cerro Colorado, y hacia el lado izquierdo, generalmente, casi siempre, está todo eso cubierto, está nublado. Pero yo sé que de ese lado, cuando está muy despejado, cuando ha llovido a cántaros, eso se despeja y se ve el Chimborazo y parte de la cordillera de los Andes. Y bueno, es una cosa muy, muy hermosa y a mí me ayuda a pensar incluso, aun cuando está eso nublado, saber que atrás está ese gigante, ¿no? El Chimborazo. Y me hace pensar en que la Escritura, a pesar de que es tan amplia, vasta y obviamente al Dios no lo podemos ver, sin embargo cuando vamos a ella sabemos que detrás de ella está nuestro Señor y podemos conocerlo y alabarlo una vez más. Vamos a alabar con este cántico, La creación canta. La creación canta al Señor, Él llama al sol a despertar, hasta que el día cae, nos da su luz y su calor. Deja sus huellas en el mar, le da a las flores su color, y al ave guía él hasta el refugio de su hogar. Aleluya, que cante toda creación. Aleluya, hoy cantemos, demos gloria por las maravillas que creó. Trino Dios un plan creó, envió a su Hijo Emmanuel, su vida entregó, sin yo existir murió por mí. Con su perdón ya libre soy, su santidad me transformó, y un hombre nuevo soy, y ante el Padre limpio estoy. Aleluya, que cante toda creación. Aleluya, hoy cantemos, demos gloria por las maravillas que Él creó. Creación espera al Rey, mirar su faz y su poder, y verle a Él reinar con su justicia y su verdad. Toda la tierra cantará y las naciones se unirán a dar a Cristo el Rey toda la gloria y majestad. Aleluya, que cante toda creación. Aleluya, hoy cantemos, demos gloria por las maravillas que creó. Aleluya,
que cante toda creación. Aleluya. Hoy cantemos, demos gloria por las maravillas que creó. Hagamos una oración, hermanos. Bendito Señor, le damos muchísimas gracias, Padre, porque usted nos ha dado tantas de sus maravillas que podemos palpar alrededor, Señor. Su palabra dice que todo lo que creó usted fue bueno en gran manera. A pesar del pecado y la caída del hombre, Señor, sus maravillas aún se pueden palpar y también están reservadas para ser restauradas. Señor, tanto su pueblo en la resurrección y también la tierra que usted va a renovar y va a volver a ser, Padre, para ser su morada con nosotros, Señor. Nosotros hacer nuestra morada con usted, Padre. Oh Dios bendito, te damos muchísimas gracias porque podemos apreciar en tu creación, Señor, parte de tu grandeza, de tu sabiduría, de tu poder, de tu perfección, de tu justicia, Señor, y más cuando entendemos tu palabra, oh Dios. Eso toma un realce y podemos entender lo más glorioso de todo, Señor, de esta vida, que es tu Hijo Jesucristo, Padre. Oh Dios bendito, pedimos que nos ayudes en este tiempo a poder ampliar nuestro conocimiento de tu majestad, de tu profunda sabiduría, gloriosa sabiduría, Señor. Ayúdanos a poder relacionar esto a nuestra vida, practicarlo, porque este mundo lo necesita, Señor. Queremos ser parte de tu plan, Señor. Queremos que nos uses para el establecimiento de tu reino. Todos estos favores les pedimos en Cristo Jesús. Amén. Les invito, hermanos, ahora vamos a cantar el himno Corro a Cristo. Corro a Cristo para huir del temor, mi amparo es el yo sé. Solo cree en mí, me dicen amor, seguro así estaré. Corro a Cristo roto por dolor, abunda en él la paz. Yo también lloré, susurra el Señor, mi pena trae solas. Corro a Cristo del afán de vivir, reposa mi alma en Él. Solo ven a mí, su voz puedo oír, encuentro descanso en Él. Corro a Cristo oprimido por el diablo y el pecar. Con temor él huye de mi Señor, jamás me podrá dañar. Cuando hay tentación, yo tengo un escape en Él. Solo líbrame, es mi oración,
y cedo a su gracia fiel. Corro a Cristo avergonzado y encuentro un defensor. Soportó la santa ira de Dios y hoy es mi intercesor. Corro a Cristo para Bueno, ahí nos faltó un poquito más el ensayo en esa última parte, pero está claro que debemos continuamente correr a nuestro Señor Jesucristo para hallar el descanso y la fortaleza del perdón. Vamos a seguir alabando al Señor con el himno Cuán profundo amor. Cuán profundo, sin medida y sin fin, brama como mar rugiente al cubrirme todo a mí. Me rodea por completo la corriente de tu amor y me guía a mi descanso a tu gloria celestial. Oh profundo amor, puedo yo confiar en el profundo amor de Cristo. Cuán profundo amor de Cristo, su alabanza proclamad, como vino a rescatarnos y salvarnos en la cruz, como guarda a sus amados por aquellos que murió y por ellos intercede ante el trono celestial. Oh profundo amor, puedo yo confiar en el profundo amor de Cristo. Cuán profundo amor de Cristo, superior a los demás. En las luchas y las pruebas siempre me bendecirás. Cuán profundo amor de Cristo, mi amigo y Salvador, a tu gloria tú nos llevas y tu amor no cesará. Oh profundo amor, puedo yo confiar en el profundo amor de Cristo. Bien, hermanos, vamos ahora a tener el tiempo de las ofrendas, pero antes vamos a orar por ellas para que el Señor bendiga
su provisión. Oh Padre Celestial, le damos muchísimas gracias nuevamente, oh Dios, porque usted en su sabiduría nos ha dejado en su palabra las cosas en las cuales nosotros tenemos que ejercitarnos y disciplinarnos, Señor. Son necesarias para nuestras vidas, Señor, y tan necesarias también para que a través de ellas su reino pueda correr y pueda venir, Señor. Oh, qué expectativa, Padre, incluso mirando a su pueblo Israel, que cuando ellos tengan el arrepentimiento, Señor, tú vas a traer las bendiciones que les has prometido, Señor bendito. Y en parte nosotros tenemos una responsabilidad, Padre, también para que eso avance. Oh Dios, no vamos a estar en ese tiempo, pero, oh Dios bendito, tenemos que esforzarnos y disciplinarnos, Señor, para poder tener el sustento necesario y tener también para poder ofrendar para tu servicio, Señor, para tu reino, para que tu pueblo se expanda. Oh Padre, se pueda predicar tu palabra. Oh Dios amado, ayúdanos a cada vez esforzarnos y poner todo de nuestra parte, Señor, para que tu pueblo se esfuerce cada vez más en esta tarea, como así bien lo estudiamos en la mañana. La predicación es esencial, es básica, primordial, y Dios bendito, queremos que trabajes en cada uno de nosotros para que también ofrendemos y tu palabra se dé en mayor cantidad, en mayor medida, afuera, a tiempo y afuera de tiempo, Señor. Padre bendito, en Cristo Jesús pedimos estos favores. Amén. Bien, cuando estén recogiendo las ofrendas, vamos a cantar Todas mis mañanas. Tu mano al mundo hace girar por siempre alrededor del sol. Los años vienen y se van, tú guías cada estación. Y aunque en el cielo estás, me cuidas siempre al caminar. Te ofrezco hoy un día más y todas mis mañanas. Que ni vejez ni juventud me impidan de tu mano andar. Dirígeme, Señor Jesús, quiero seguirte hasta el final. Ven, senda viva mi guiador, tu amor disipe mi temor. Sé mi visión hoy, buen pastor, y en todas mis mañanas. En el invierno al añorar los días cálidos de ayer, y a santos que han partido ya, cuya memoria hermosa es. Recuérdame en el dolor, que aquí un peregrino soy. Descanso en ti, oh fiel Señor, con todas mis mañanas. Perseverando en la fe, fortalecido por tu amor,
hacia la meta correré, con gracia a mi alrededor. Oh esperanza eterna, tu obra en mí completarás, mi gozo en tu mano está, y todas mis mañanas. Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Agradecido con el Señor por permitirnos una vez más reunirnos hoy en su día, donde nos alegramos cuando nos dicen que a la casa del Señor iremos. Pues aquí estamos reunidos para nosotros venir a alabar al Señor, a adorar al Señor y sobre todo a ser exhortados por su palabra. Sé que no es una costumbre, pero no quiero dejar pasar por alto el anuncio que me pidió el hermano Gabriel sobre los hermanos varones que deseen participar en el coro. Se están haciendo convocatorias a todos los varones, miembros de la iglesia, para que participen en el coro. Se necesitan voces varoniles de hombres para el coro, y también los hermanos o hermanas que el Señor les haya dotado para entonar algún instrumento musical, para que también sean parte del grupo de los músicos. También se pongan en contacto con nuestro hermano Gabriel Guerrero. Otro anuncio: oremos por nuestros hermanos que están ya algunos en camino y otros ya van a ir de viaje para las conferencias. Un buen equipo de la iglesia, un equipo también del Apex, también va a estar yendo a las conferencias de la iglesia del pastor MacArthur, en las conferencias de Shepherds. Entonces, estemos orando por ellos para que sean nutridos de toda la enseñanza que se va a dar, y nosotros también poder, ahora con la tecnología, alcanzar también esa enseñanza para también nutrirnos nosotros por los medios digitales, Facebook, YouTube. Pueden ingresar a la página de Shepherds Conference. Ahí van a estar dando las conferencias, con el título este año es La Verdad Triunfa. Ese es el título de este año, y es un título que nos resuena con el sermón de la mañana que tuvimos de nuestro pastor Carlos sobre cuál es la actividad primordial de la iglesia, que es la predicación y la enseñanza de su palabra. Eso tiene que hacernos ruido, que en algún lugar donde no haya eso, pues tenemos que despertar en ese lugar y decir que no se está cumpliendo la actividad primordial de la iglesia. Eso es todo en cuanto a los anuncios, hermano. Ahora sí quiero que abran sus Biblias en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículos desde el 13. Vamos a leer estos versículos del 13 en adelante hasta el versículo 28. Versículo 29, hasta el final del capítulo. Nuestro Señor Jesucristo en este conocido pasaje de la Escritura de Mateo 7 está dando desde el capítulo 5 el gran sermón que dio Él, conocido como el Sermón del Monte. Y ya adentrándose en el capítulo 7 nos muestra de qué nuestra vida está hecha. Cada día nosotros tenemos que tomar decisiones en nuestra vida. Y pues nuestro Señor Jesucristo le dice ahí al pueblo de Jerusalén: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son
los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Vamos a hacer una oración, hermanos, para empezar con este estudio. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por la enseñanza que hoy vamos a estudiar, Señor, por la verdad que se encuentra en tu palabra, Señor. Oro para que plantes esta verdad aún más profundamente en nuestros corazones y almas. Agudiza nuestro entendimiento de los asuntos relacionados a tu reino, Señor. Oro para que bendigas a mis hermanos y hermanas presentes hoy aquí. Pon tu mano, Señor, sobre mí para bien. Lléname con tu espíritu, Señor, para que pueda ser un instrumento que puedas usar en esta hora. Oramos en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Quería compartir esta lectura con ustedes, hermanos, para que demos inicio al sermón que tiene como título una elección en vida. Basado en el Salmo 1. ¿Por qué empecé con Mateo 7? Porque podemos encontrar cierto paralelismo en cuanto a lo que dice el salmista en el Salmo 1, ¿sí?, con lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 7, en el pasaje que acabamos de leer, en los versículos del 13 en adelante. El Salmo 1 nos dice de la siguiente manera, el salmista hablando ahí, está claramente tipificado lo que el salmista quiere que nosotros veamos. Y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Mas la senda de los malos perecerá. Me gusta como lo define la Biblia de las Américas, que dice en el versículo 3, desde el versículo 2, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Ese es el verso donde podemos ver el mayor énfasis del salmista. Pero vamos a conocer un poco del contexto histórico de los salmos, creo que la mayoría de nosotros ha leído el Salmo 1,
¿sí? Y no porque sea el Salmo 1 quiere decir que fue el primer salmo que se escribió, ¿ya? O porque se le ocurrió al que compiló todos los salmos poner ese salmo ahí como el Salmo 1. Los grandes estudiosos, teólogos, han puesto que el Salmo 1 y el Salmo 2 son un solo salmo, ¿sí? Un solo salmo. Los salmos no están ordenados de manera cronológica. El Salmo 1, como le acabo de decir, no es el primer salmo que se escribió, ni tampoco el Salmo 150 es el último que se escribió. Para nosotros, para los que estamos aprendiendo en LAPEX, lo del panorama del Antiguo Testamento, pues el primer salmo que se escribió y el salmo más antiguo es el Salmo 90, el salmo que fue escrito por Moisés. Este libro de los salmos, el salterio completo, todo el conjunto de los salmos, fue escrito durante un periodo de 1000 años. Y el salmo más antiguo, que es el Salmo 90, fue escrito por Moisés durante su peregrinaje en el desierto. Y esto sería alrededor del año 1400 antes de Cristo. El último salmo que se escribió es el Salmo 126, el cual fue escrito alrededor del año 400 antes de Cristo. Más o menos se ubica en la fecha después del exilio babilónico de Israel, durante la etapa del retorno a la tierra de Judá. Pero ¿por qué conocemos a este libro, a esta colección de libros como Salterio? Salterio es la colección de los 150 salmos que fue compilada en 5 etapas sucesivas durante un extenso periodo de tiempo. Más o menos ese periodo de tiempo data en unos 600 años. ¿Sí? Primero, en la antigüedad tenían solamente del Salmo 1 hasta el Salmo 41, que es el libro 1. Si ustedes ven al empezar el Salmo primero, ustedes van a ver que arriba dice un título, en las Biblias dice libro 1. ¿Sí? Entonces, la compilación de todos estos salmos son de 5 libros y más o menos su periodo de tiempo en compilarlo duró unos 600 años. Toda esta colección de salmos introduce la tercera división del canon hebreo, una división que el Nuevo Testamento identifica como los salmos, junto con la ley de Moisés y los profetas. Eso lo podemos verificar en Lucas 24:44, cuando nuestro Señor Jesucristo habla ahí que Él vino a cumplir la ley de Moisés, los profetas y los salmos. El propósito de esta tercera división, la división de los salmos, ¿sí?, del canon hebreo, es instruir al pueblo de Dios a cómo vivir el pacto, Es una introducción perfecta porque instruye al pueblo de Dios a cómo experimentar la vida abundante en todas las circunstancias, ya sea en las profundidades de la desesperación como en las alturas de la alegría. Entonces, a través de toda la colección de salmos nosotros podemos ver cómo los salmistas, David, Moisés, también que escribió salmos, nos instruye en esta vida abundante que el Señor nos ofrece. Algunos comentaristas generalmente han reconocido que este salmo es introductorio y preliminar, hablando del Salmo 1. Jerónimo, por ejemplo, dice que muchos lo llamaban el prefacio del Espíritu Santo. De manera personal, considero que el Salmo 1 es una introducción muy adecuada al Salterio. Algunos padres de la iglesia dicen que el Salmo 1 y el Salmo 2 son los dos pilares fundamentales que sostienen toda la entrada al Salterio. No podemos dejar pasar por desapercibido el leer el Salmo 1 y el Salmo 2. El Salmo 1 nosotros podemos ver toda la soberanía de nuestro Dios y el Salmo 2 nos muestra la soberanía del Mesías.
Este salmo resume los dos caminos que están frente a la humanidad, el camino del justo y el camino del impío. Se lo puede clasificar como un salmo de sabiduría, un salmo sapiencial, porque hace hincapié en esas dos alternativas de vida y anuncia la bendición y la centralidad de la ley para tener una vida de plenitud. Entonces, he considerado un pequeño bosquejo sencillo, porque más o menos es lo que el Salmo nos lleva. Versículos del 1 al 3, el camino del justo, y versículos del 4 al 6, el camino del malvado. Pero lo quiero dividir de esta forma, porque creo que desde el versículo 1 al 3 hay mucho que descubrir ahí. Hay una bendición que el Señor nos muestra del versículo del 1 al 3, y yo creo que si nosotros pasamos a los versículos 4 y 6 sin comprender lo que nos muestra los versículos del 1 al 3, no estamos en el camino correcto. Del versículo 1 nos muestra una proclamación de bendición. En la primera parte donde dice, bienaventurado el varón, versículo 1b, la parte B del versículo 1 y el versículo 2, podemos ver el camino de esa bendición. No anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y el versículo 3, podemos ver ahí una ilustración que usa el salmista, una imagen que podríamos titular la ilustración de la bendición, la imagen de la bendición que utiliza el salmista. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Spurgeon, hablando sobre este salmo, dice: el deseo del salmista es enseñarnos el camino a la bienaventuranza y advertirnos de la destrucción segura de los pecadores. Este es el fin de este salmo, el objetivo de este salmo, el propósito de este salmo: enseñarnos el camino a la bienaventuranza y advertirnos de la destrucción de los pecadores. Por eso el título de este sermón, una elección en vida. Nuestras vidas como creyentes están llenas de elecciones, y aquí nosotros podemos ver qué elección tenemos. De la elección no se toma después de vivir, no se toma en la muerte, se la tiene que tomar ahora esa decisión, ¿ya? Esa es la enseñanza que nos muestra el Salmo 1. El Salmo 1 solo nos dice que hay dos caminos en la vida: el camino de los justos y el camino de los impíos, el camino de los malvados, el camino de los pecadores, el camino de los escarnecedores. ¿En qué camino andamos nosotros? ¿Estamos en el camino de los justos? ¿Qué tan seguro nos sentimos que estamos en el camino de los justos? ¿Sí? Esa va a ser mi exhortación el día de hoy, basado en este salmo, y vamos a desarrollar este estudio comenzando con la parte A del versículo 1, donde dice: bienaventurado el varón, bienaventurado el varón. ¿Qué nos dice aquí el salmista? ¿Qué nos trata de decir el salmista? Algunas traducciones dice: cuán bienaventurado es el hombre, ¿ya? Esta palabra creo que en algunos contextos de algunas otras iglesias nosotros hemos escuchado que trata de el hombre dichoso, el hombre feliz, ¿ya? Y más nos enfocamos en la felicidad como un concepto secular, de que ese es el fin del hombre, de que ese es el fin supremo del hombre, buscar la felicidad. Creo hay una película que trata de la vida real del actor Chris Gardner sobre En busca de la felicidad.
Al final, para él la felicidad fue el éxito de haber entrado a una empresa de acciones. ¿Sí? Pero ese será el fin supremo del hombre, el tener el éxito, ser rico, ¿sí? Tener mucho dinero. Nuestra vida está llena de decisiones, hermanos. En lo laboral, en la escuela, en los colegios, en las universidades, en lo personal, en nuestro matrimonio. Nuestra vida está llena de toma de decisiones. ¿Cómo estamos tan seguros de que vamos por el camino del justo? Esta palabra bienaventurado es de la palabra hebrea esher, que se traduce como bienaventurado, como que tiene la idea de felicidad o contentamiento. Pero esta palabra esher, ¿ya?, viene de la forma hebrea de una raíz, ¿ya?, que dice ashar, que significa ser recto o estar en lo correcto. Es decir, bienaventurado significa supremamente feliz o realizado, pero de hecho en el hebreo denota una palabra en plural, no es una palabra singular como nosotros la leemos en nuestras traducciones, bienaventurado. Esta palabra en el hebreo denota un plural que nos hace ver una abundancia de bendiciones o una intensificación de ellas. ¿Sí? Entonces, este varón del cual el salmista habla, este hombre o mujer, porque aquí está utilizando una palabra para referirse a todo ser, a toda persona, no solamente al varón masculino, sino al hombre y mujer, ¿ya? Esta persona es una persona llena de bendiciones, intensificada de bendiciones, ¿sí? Podemos decir que Dios mismo es el varón del cual se habla aquí. Dios mismo es ese hombre bienaventurado. Dios mismo es el bendito. ¿Por qué? Porque no hay ninguna bendición que venga a nuestras vidas aparte de la bendición que viene de Dios. Nosotros no podemos dar bendición. Solo Dios nos llena de bendición. Dios es la fuente de las bendiciones. Dios es la fuente de todas las bendiciones. La bendición que tú recibes hoy proviene de arriba, no de tu alrededor, no de nuestras circunstancias, no de nosotros mismos, no de dentro de nosotros, sino proviene de lo alto. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, de Dios, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El salmista al compilar esta abundancia de bendiciones en la palabra bienaventurado, no significa de que el Señor me las está otorgando como yo le doy a mi hijo recién nacido la medicina con gotero. ¿Ya? No significa eso, sino que Dios me da en abundancia. No se trata de dar una bendición aquí, otra bendición allá, o no, a ti no te toca hoy una bendición, no, sino como las palabras de Jesús nos dice en Juan 10:10, dice, yo he venido para que tenga vida y para que la tengan en abundancia. Ese es el contexto de esta palabra bienaventurado. Es decir, la bendición de Dios sobre tu vida excede con creces cualquier necesidad que tengas o cualquier circunstancia que estés atravesando. Esa es la bendición de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Bendito o bienaventurado tiene dos significados. ¿Ya? Podemos definir un significado primario que nos lleva a ver nuestra posición ante Dios. ¿Ya? Esa es la palabra
bendito. Podemos ponerla en esa forma, un significado primario que diga que cuál es mi posición ante Dios. Pablo lo llamaría ser justificado por la fe. ¿Ya? ¿Cómo estoy yo ante Dios? ¿Sí? Si nos ubicamos, el hombre, el varón bienaventurado, la persona bienaventurada, la persona bendita, ¿sí? Es una persona que ha sido justificada por la fe. ¿Ya? El impío no recibe esta bendición, el incrédulo no recibe estas bendiciones, ¿sí? El pecador no recibe estas bendiciones. Y como un significado secundario, podríamos ponerla de que somos justificados por la fe. El significado primario, eso tendría que ver con la gracia salvadora con la que el Señor nos salvó, y de ahí nace el significado secundario, el cual proviene gozo y paz. Pero no es un gozo de sentirme contento, alegre, ¿ya? Sino que este gozo es el contentamiento en la vida en medio de todas las circunstancias que estemos pasando, y esta paz es una paz que sobrepasa todo entendimiento, todo entendimiento. No es cualquier paz, no es porque me sienta tranquilo, ¿sí? Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo quiero esta bendición, yo quiero ser como este hombre bienaventurado. Ese debería ser nuestro propósito, nuestro objetivo. Yo quiero ser como el hombre que el salmista está hablando. Entonces esta bienaventuranza o bendición no depende de tus circunstancias. La felicidad sí depende de tus circunstancias. Depende del momento que estés atravesando. Depende de tus acontecimientos diarios que atravieses. De eso depende a ver si eres feliz. Si tus acontecimientos son buenos, eres feliz. Pero si son malos, ¿quién va a ser feliz en los tiempos malos? ¿Quién es feliz en los tiempos malos? Hoy te llegó tu carta de despido, ¿eres feliz? Solo cuando llega tu carta de aumento de sueldo, eres recontra que feliz, pues. Peor si los ceros que van a la derecha aumentan. Pero si te llega una multa, ¿eres feliz? Esta bienaventuranza pronunciada aquí se encuentra en tu relación con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, depende de tu caminar con el Señor y de tu intimidad con el Señor. ¿Cómo estás caminando tú con el Señor? ¿Y cuál es tu relación íntima con el Señor? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo en el Señor? No hay vida más grande que cualquiera pueda vivir que experimentar esta bienaventuranza. Si eres un creyente en Jesucristo, esta es tu vida, esta es nuestra vida, hermanos. Si nosotros hemos sido salvados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, este es nuestro estilo de vida, esta debe ser nuestra vida. Somos benditos entre todos los demás que no lo saben. Pero esta bienaventuranza, ¿cómo la obtuvo este varón? ¿Cómo pudo llegar a esta bienaventuranza la persona, el justo? Eso nos lleva al camino, a la forma, a lo que nosotros, cómo tenemos que andar. Versículo 1b, en la parte B dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Muchos aquí, estudiosos de este salmo, no llegan a ver una progresión, pero creo que al avanzar en este estudio, hermanos, vamos a nosotros a ver esa progresión. Si ustedes notan estos versos, dice:
no anduvo en consejos de malos. Tres palabras ahí: anduvo, consejo y malos. ¿Sí? La siguiente frase dice, ni estuvo en camino de pecadores. Ustedes notan ahí, estuvo, camino y pecadores. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Otra traducción dice, ni en silla de burladores se ha sentado. Vemos ahí silla, escarnecedores y sentarse. Verbo sentado. Si vemos ahí estas tres palabras, que vemos una progresión en la vida del impío, ¿sí? Una progresión en la vida del malvado. Primero comienza con ser malo, después pasa a utilizar este epíteto como pecador y después como escarnecedor. Vemos una progresión, una continuidad de la perversidad del hombre ahí. ¿Sí? Aquí hay una descripción del camino de los justos, de lo que el justo no hace y qué es lo que él hace para permanecer en ese camino. Entonces, en estos versículos, el versículo 1, versículo 2, nosotros podemos ver las dos caras de una misma moneda. De un lado tenemos un conjunto de negaciones que deben marcar una separación en nuestra vida para poder experimentar esta bienaventuranza, hermanos. Y esta palabra que ha sido tergiversada, ha sido prácticamente olvidada, sacada de nuestra mente, es que tenemos que volverla a traer hacia nosotros. Separación, hermanos. Tiene que marcar una separación en nuestras vidas. Y del otro lado, versículo 2, tenemos un conjunto de afirmaciones positivas que nos muestran cuál es el carácter que debe marcar la vida del hombre justo, del hombre piadoso, del hombre bienaventurado. Entonces tenemos esta primera negación que dice, no anduvo en consejo de malos. Y esta declaración es la que debe marcar el primer paso que debe seguir el hombre piadoso. No anduvo en consejo de malos, sino que debe esta declaración llevarnos a dar esa separación con la vida del impío. El primer paso comienza por la sabiduría. Aquí es donde se debe marcar la separación, hermanos. Dice que este varón no anda. La palabra del hebreo traducido aquí quiere decir caminar, quiere decir andar, ¿ya? Si ustedes me van siguiendo en este estudio, hermanos, anoten esa palabra, no anduvo. Del verbo primero, el justo no anda, no camina, ¿ya? En consejo de malos. Aquí el justo sabe cómo discernir el consejo de los malos. Rechaza todo tipo de pensamiento y visión del mundo. Rechaza toda ideología mundana y toda filosofía secular. El hombre bienaventurado, la mujer bienaventurada, no puede aceptar este tipo de consejos ni siquiera por una milésima de segundo en su mente. Debe rechazarlo de manera absoluta y desecharlo de manera inmediata.
Usted no puede recibir ese tipo de consejos. Usted no puede permitir que haga nido en su cabeza ese tipo de pensamientos. Y también podemos engañarnos nosotros, hermanos. También nosotros nos podemos engañar. A veces nosotros pensamos que estamos dando un buen consejo, pero si nuestro consejo no está arraigado en la Escritura, podemos caer también como un consejo de malos. 1 Timoteo 4:7, si buscan en sus Biblias lo que dice Pablo a Timoteo. En la mañana estuvimos un poco viendo sobre este pasaje de 1 Timoteo. Primera Timoteo capítulo 4, verso 7 dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Ese es el consejo que le estaba dando Pablo a Timoteo. Si bien aquí está tratando sobre el ministerio de Timoteo, lo estaba animando Pablo a ser un buen ministro, pero este debe ser nuestro camino a seguir: desechar las fábulas profanas y de viejas, ejercitarnos en la piedad. Pablo estaba exhortando a Timoteo a que su prioridad debe estar en la palabra de Dios. Él debe mantenerse enfocado, debemos mantenernos enfocados en la palabra de Dios, hermanos. Y como les mencionaba, a veces nuestra propia conciencia, nuestra propia mente, nuestro propio corazón, que también puede ser engañoso, nos puede dar un mal consejo. ¿De qué estamos llenando nuestra mente? ¿Sí? Saturemos nuestra mente ¿de qué? De la palabra de Dios, de la palabra de Dios. Entonces ubicamos aquí a este hombre bienaventurado que dice que no anduvo en consejos de malos, no caminó con ellos, no andaba con ellos, ¿ya? Discernía lo que ellos hablaban, no permitía que lo que ellos hablaban anide en su cabeza. Y ahora pasa a que ni estuvo en camino de pecadores, ni estuvo en camino de pecadores. Y aquí el hebreo de este verbo estuvo, ¿ya? Dice de no detenerse, no estar de pie o no permanecer. Es decir, que el hombre bienaventurado no se quedaba ahí. Y si ven la progresión, hermanos, primero dice que no caminaba, ¿ya?, en los consejos de los malvados. Pero resulta que de pasar de ahora de caminar, ¿qué pasó? Se quedó, ¿sí? No permanece en esos consejos, no permanece en esas conversaciones, no se queda ahí. No podemos dejar atraparnos por el consejo de los malos para detenernos ahora en el camino de los pecadores. Aquí la palabra camino, también traducida como senda, dirección o manera en que los pecadores, significa que estamos unidos a toda actividad pecaminosa. ¿Sí? Primero, el hombre justo no anduvo en los consejos de malos, no se quedaba con lo que ellos decían, no hacía nido de los pensamientos. Ahora él no tiene que participar de toda actividad pecaminosa. Eso es lo que nos muestra la frase camino de pecadores, ¿sí? No somos partícipes de las actividades pecaminosas. Toda aceptación de sus pensamientos, toda forma de unión a sus acciones nos pueden convertir en personas que nos rebelamos a Dios.
Esta persona de la que habla aquí, ya haciendo una ilustración del hombre impío, el hombre impío es el que camina en el consejo de los malvados, y después de escuchar ciertos pensamientos que para él parecieron buenos, se queda ahora con ellos, participando de sus actividades pecaminosas en completa rebelión con Dios. ¿Por qué nosotros tenemos que acudir a veces al pastor a preguntar si es esto pecado o no es pecado? Pero si la palabra nos está diciendo cómo debemos de andar. Tengo una invitación a un bautizo. ¿Es pecado o no es pecado? La Escritura nos está diciendo qué tenemos que hacer, en qué tenemos que andar, en qué tenemos que pensar, de qué debemos estar llenos, qué debemos de practicar. Pero a veces acudimos a estos tipos de reuniones solo para murmurar, solo para comenzar a levantar escarnio, división. Y vemos una progresión más, ya no que caminaba, sino que ahora se quedó ahí y ahora ya no solamente estaba ahí parado delante de ellos, al lado de ellos, sino que ahora estaba sentado comiendo con ellos. En esta tercera negación, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Nos encontramos con otro tipo de personas que son los escarnecedores. El escarnecedor ama sentarse y criticar al pueblo de Dios y las cosas de Dios. Desprecian todo lo sagrado y se burlan de la piedad y toman a broma el pecado. Eso es el impío. Pero este nivel de impío ya es una persona que ha rechazado por completo el Evangelio. ¿Sí? Te burlas de Dios. Ya no quiero escucharte más, ya no quiero saber más de lo que me estás hablando. Piensas que andando en tu dispositivo móvil, no tomando en serio lo que estás escuchando, piensas que Dios te ve con agrado. Dios, con su mano de misericordia, está deteniendo la ira que te corresponde recibir. Pero algún día, llegará muy pronto ese día, que Dios va a sacar su mano de misericordia y va a dejar que caiga toda su ira sobre el pecador. Y como lo hemos visto, dirá: Señor, yo sí escuché de ti, a mí sí me dijeron, sí, Dios, tú eres un Dios clemente. Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. La progresión continúa de caminar a estar de pie y ahora estás comiendo con ellos, estás sentado junto a ellos, ahora te ríes de sus chistes, te relacionas a un nivel mundano con ellos y encuentras demasiados puntos en común. ¿Sí ve cómo no debe ser nuestra vida, hermanos? La Escritura es clara como nos habla. Creo que el 90% de todos los que nos congregamos aquí en esta iglesia hemos leído este Salmo 1. ¿Sí? Y nos dice: no andes en los consejos de los malos, no andes en los caminos de los pecadores, no te sientes con los escarnecedores. Pero no, le tengo que preguntar al pastor si tengo que ir acá, si puedo participar de esto. Pero si te dice la Escritura esto. Y a veces vamos a buscar una aprobación donde no la encontramos, porque el pastor no nos va a estar diciendo no hagas esto, sino que nosotros tenemos que tomar nuestra decisión en base a lo que la Escritura nos dice. Pero llegamos a un consenso de que, bueno, ya le pregunté y me dijo que yo puedo hacerlo o que yo puedo tomar la decisión. No, hermanos, así no es como vive el justo.
Y no estamos hablando de una persona en especial, estábamos hablando de nuestra propia vida, hermano, en este salmo. De nuestra propia vida. Noten lo que dice Spurgeon en esta cita, y abro cita, dice, cuando todas las personas viven en pecado, van de mal en peor. Al principio, simplemente siguen el consejo de los descuidados e impíos, que se olvidan de Dios. Pero después de eso, se acostumbran al mal y se interponen en el camino de los pecadores, declarados que violan voluntariamente los mandamientos de Dios. Y si se les deja en paz, van un paso más allá y se convierten ellos mismos en maestros pestilentes y tentadores de los demás. Y así se sientan en el asiento de los desdeñosos. Esta palabra desdeñoso es una palabra despectiva para referirse a los arrogantes, a los orgullosos, a los altivos. Se han graduado en vicio y como verdaderos doctores de la condenación están instalados. Wow, miren lo que dice Spurgeon sobre esta progresión de este tipo de persona. Primero, malvado, una persona sin temor a Dios, ¿sí? Esa es la descripción del impío, sin temor a Dios. De ahí a ser un pecador, una persona completamente rebelada a Dios, que se rebeló en contra de Dios. Y después a ser un escarnecedor, un burlador, que blasfema del nombre de Dios, que se burla de todo lo sagrado, de todo lo que es Dios. La progresión del corazón del hombre malvado. ¿Sí? Debemos vivir una vida separada y necesitamos recuperar esta verdad, hermanos. Decía al principio que esta palabra separación ha sido muy olvidada y la hemos movido hacia un sentimiento. Nunca vamos a conocer la plenitud de la bendición en nuestra vida si amamos al mundo y las cosas que en el mundo hay. Las cartas de Juan nos dice ahí los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, el orgullo jactancioso de la vida. Si esto se arraiga en nuestros corazones, no vamos a perder nuestra salvación. Eso sí está claro. Pero perderemos el gozo, perderemos la paz. Estamos en el mundo, hermanos, pero no somos del mundo. Esa es la separación que debemos marcar en nuestras vidas. Pero ¿cómo logramos esto? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo llego a esa bienaventuranza que vive este hombre? ¿Cómo? Versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Aquí en el versículo 2 el salmista nos muestra, nos lleva de lo que no hace el justo a lo que sí hace, ¿sí? No andaba en los consejos del malo, no estuvo en los caminos pecadores, no se sentaba con los burladores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Nos invita a una descripción positiva de lo que debemos de hacer, que es saturarnos de la palabra de Dios, saturarnos con la palabra de Dios. ¿Qué nos hace a nosotros felices, hermanos? ¿Qué nos emociona? ¿Qué es lo importante para nosotros como cristianos? Si nuestro placer personal es la única cosa que nos hace felices, entonces somos unas personas egocéntricas. Si estar con nuestra familia o amigos nos deleita, eso puede ser mejor,
pero aún eso se queda corto, hermanos. ¿En dónde haya el justo su delicia? ¿En dónde haya el justo su deleite? En la ley del Señor, en la ley de Jehová. La palabra de Dios no es un trabajo pesado para él, para este hombre. No es un trabajo que pesa la palabra de Dios. No es algo difícil de cargar. Para él es un deleite. Este hombre bendito se llena de gozo cuando está más lleno de la ley del Señor. Está lleno de paz cuando está más lleno de la palabra escrita de Dios. En medio de nuestras aflicciones, hermanos, ¿de qué nos estamos llenando? Pedimos oración, está bien, pero nosotros ¿qué estamos haciendo cuando estamos atravesando aflicciones? La mejor traducción del hebreo de esta palabra deleite o delicia, que demuestra un verbo en tiempo presente, lo que significa que es una práctica continua, es que él se deleitaba continuamente en la ley del Señor, en la ley del Señor. Y aquí la palabra ley del hebreo Torah se refiere a más que solo la ley de Moisés, a más que solo la ley mosaica, se refiere a la totalidad de la revelación divina que está en la palabra de Dios, a toda la Escritura. Literalmente significa instrucción divina en la voluntad de Dios. Así que el justo se deleita en la ley del Señor porque lo alimenta, porque lo nutre, porque lo satisface. Le brinda mayor placer, estimula su mente y sus pensamientos, fortalece su corazón y su alma, lo revive y lo renueva. Ese es el deleite en la ley del Señor. Eso es lo que debe de causar en nosotros el de devorar la Escritura. No solo se deleita, sino que medita. Y esta palabra meditar ya literalmente significa reflexionar, pensar seriamente, hablar en voz baja, revisando lo que estoy leyendo. Literalmente significa eso. Lo podemos ver en Josué capítulo 1, versículo 8, ¿sí? Cuando el Señor lo que le dice a Moisés en el versículo 8, que medites en este libro de la ley. Entonces, esta palabra meditar lleva la connotación de que, no sé si ustedes, el salmista aquí, quien quiera que sea el autor de este Salmo 1, el salmista utiliza una ilustración de que en la época en la agricultura, en el ganado, ¿sí? Ahí ustedes ven a la vaca, ¿sí? Cuando está alimentándose del pasto, ¿ya? Ella coge un poco de pasto, lo comienza a masticar, y usted sí sabía que la vaca tiene 4 estómagos, ¿sí? Y ellas van rumiando y extrayendo, succionando el jugo de ese pasto, ¿sí? Para pasarlo por cada uno de sus estómagos. Y así es la acción de meditar. Y la vaca está rumea. Entonces, esa acción de rumiar de la vaca es la misma acción de lo que el salmista quiere decir aquí cuando este hombre justo medita de día y de noche. Este verbo aquí, meditar, es un verbo imperfecto, es decir, tiene una acción incompleta, una acción en progreso, o sea,
No es que logramos, ya leí, ya medité y termina, y ahí ya logré el máximo significado de lo que estuve leyendo. No, ¿sí? Es una acción que no tiene un fin el de meditar. Continuamente usted está meditando lo que leyó, el sermón que escuchó, para succionar ese jugo que va a nutrirlo, que va a alimentarlo de la palabra de Dios. Dice Bartolomé Ashwood, un puritano inglés, dice: la meditación rumia y lleva la dulzura y la virtud nutritiva de la palabra al corazón y a la vida. Así es como los piadosos producen mucho fruto. Y se dan cuenta de que el verso 2 habla de la meditación en la ley de Jehová y cómo este autor puritano hace esta analogía de que así es como los piadosos producen mucho fruto, y el salmista utiliza una ilustración de un árbol, ¿sí? En el versículo 3. La idea aquí de meditar en la ley es que no solo nos tenemos que sentir llenos con leer la Escritura, no solo nos tenemos que sentir contentos con amarla o desearla más, sino que la estamos masticando y masticando y masticando, la interiorizamos y la aplicamos. Tenemos que vivirla y que esté constantemente dando vueltas y vueltas en nuestra mente, llevándonos a cada pasaje que hemos estado estudiando, a cada sermón que hemos estado escuchando. Que nuestra mente esté fijada en la palabra de Dios durante todo el día, ¿sí? Durante todo el día. ¿Es así nuestra vida? ¿Sí? Es ese deleite en nuestra vida, esa meditación es en nuestra vida. Pero hay algo importante que considerar aquí, hermanos. Si solo nosotros consideramos las directrices negativas, no andar en consejo de malos, no estar en camino de pecadores, no sentarnos con los burladores, sin estar saturados de la palabra de Dios, mire que esto no es que solamente voy a hacer esto de aquí y esto de acá, no, ¿sí? Si solo consideramos estos puntos negativos, como no hacer esto de aquí, pero no nos saturamos de la palabra de Dios, nos vamos a volver legalistas, ¿sí? Nos vamos a volver legalistas, ¿ya? Pero por otro lado, si no marcamos una separación y nos llenamos de la palabra de Dios, ¿sí? Y compartimos las directrices negativas, o sea, estamos aquí y nos vamos a una reunión de impíos, una reunión de gente mundana. Vamos a hacer lo que se conoce como un antinomiano. ¿Qué es un antinomiano? Es una persona antiley o sin ley. Hemos negociado la obediencia a la palabra de Dios. ¿Sí? Hemos negociado la obediencia a la palabra de Dios. Y eso es algo que no podemos permitirlo. La obediencia a la palabra de Dios es no negociable. Es no negociable. Y esto nos lleva al versículo 3, que por cuestión de tiempo lo voy a tratar de enfocarlo en lo más importante, y en otra oportunidad, hermanos, les vamos a ver los versículos del 4 al 6. El versículo 3 nos muestra la ilustración que utiliza el salmista, la imagen de la bendición, cómo es el hombre justo, ¿sí? Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí
nos muestra el salmista esta verdad, la verdad de esta bendición, de cómo el hombre que no anda en las directrices negativas, pero sí se llena satura su mente de la Escritura y no negocia la obediencia a la palabra de Dios, cómo es él, cuál es el resultado de cumplir estas tareas. Tenemos que tener una certeza, hermanos, la figura que él utiliza aquí del árbol plantado. No es un árbol que creció, no es un árbol que estaba ahí. Nosotros escuché al doctor Steve Lawson hablando sobre este salmo y me gustó la ilustración que él utiliza sobre el árbol plantado. Él dice que es como ilustrar la regeneración de la persona. Y ilustra este árbol plantado diciendo que este árbol no nació en este punto. No es un árbol que creció, dice que es un árbol como árbol plantado, o sea que lo sacaron de un lado, de un terreno seco, de un terreno árido, de un terreno desértico que no daba fruto, un árbol casi muerto, lo sacan de ahí y lo plantan junto a ¿qué? Junto a corrientes de aguas. ¿Sí? Junto a corrientes de agua. No lo plantan en la corriente, en el río, sino lo planta junto a corrientes de agua. ¿Ya? Y podemos ver ahí la ejemplificación de la regeneración cuando una persona es salvada. Es el acto del nuevo nacimiento. ¿Ya? Entonces, a través de lo que nos muestra el salmista, podemos ver aquí en el versículo 3, el nuevo nacimiento por implicación. Este árbol describe al hombre que se deleita en la ley de Dios y obtiene de ella su alimento espiritual, como un árbol que obtiene su alimento de una corriente que fluye abundantemente. Dice, junto a corrientes de agua. No era un pequeño riachuelo. ¿Sí? No era un lago, sino junto a corrientes de agua. Esa es la abundancia de bendición que da el Señor. La tierra que estaba alrededor, ¿sí?, puede ser bastante seca y árida. Los vientos podrían ser cálidos, pero si el árbol es plantado junto al arroyo, de modo que pueda echar raíces y obtener el alimento, prosperará y dará fruto. Este es el hombre piadoso. ¿Sí? Este es el hombre piadoso. Da fruto en su tiempo, dice, que da fruto en su tiempo. Habla de su productividad prolífica, de su productividad abundante, de su crecimiento espiritual, de una producción constante de frutos en su vida. Santidad, piedad, semejanza a Cristo. Ese es el fruto que da este hombre piadoso que está plantado junto a corrientes de agua. Y dice, y su hoja no cae. Las hojas de este árbol no se marchitan. Las hojas de este árbol son perennes. Es un árbol saludable. Es un árbol con una capacidad sobrenatural dada solamente ¿por quién? Por Dios. Por Dios. Para lograrlo y prosperar. Esta capacidad solo viene de Dios, hermano. Y todo lo que hace prosperará. Y aquí la palabra todo abarca todo el espectro, o sea, la totalidad de todas nuestras circunstancias. Cualquier instancia de nuestra vida, sea laboral, sea de la escuela, del colegio, de la universidad, cualquier cosa que hagamos,
en un grado de totalidad, dice que prospera. Prospera. Y esta palabra prosperar expresa la idea de una empresa de éxito, ¿ya? Pero esta fuente, este éxito solamente viene de una sola fuente, que es Dios. Dios es la fuente de todo el éxito. Este término prospera o prosperará significa cumplir o lograr el propósito para el cual fuiste creado. Y esto es prosperidad según Dios. ¿Sí? No es el evangelio de la prosperidad, no es el toque de Midas. No es que si me subieron el sueldo, he estado haciendo bien las cosas. No. Cumplir o lograr el propósito para el cual fuiste creado. Ese es el concepto de prosperidad según Dios. ¿Es así nuestra vida, hermanos? ¿Es así como nuestra vida la estamos ejemplificando? Nuestra vida está llena de decisiones. ¿Somos conscientes de que es necesario marcar una separación? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Sí? Estamos permitiendo que nuestros pensamientos sean llenos de filosofías huecas. Estamos compartiendo actividades mundanas. ¿O somos conscientes de que nos estamos deleitando de la ley del Señor? Y estamos saturando nuestra mente con la ley de Jehová. Mi exhortación, hermanos, es que veamos el ejemplo del hombre justo. En nuestra vida tenemos que tomar decisiones, ¿sí? ¿Por qué puerta vamos a entrar? ¿En dónde está fundada nuestra vida? ¿En la roca o en la arena? Vamos a hacer una oración. Padre y Señor, gracias te doy por el tiempo que tú me has permitido, Señor, al compartir tu palabra. Gracias, Señor, por tu mensaje. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, que es santa, viva y eficaz. Oh Dios, te pedimos que nos ayudes, Señor, a poner nuestra mente, a enfocar nuestros pensamientos en tu palabra, Dios. Quizás hemos estado desviándonos, Señor, pero ayúdanos a ser como el hombre bienaventurado, Padre. Queremos deleitarnos en tu ley, queremos meditar en tu ley, Señor. Te rogamos que nos ayudes, Padre. Que tu Espíritu nos redarguya cuando nos estemos desviando, Señor, cuando permitamos que la pereza, el ocio nos llenen, Señor. Ayúdanos a ser diligentes, a presentarnos, Señor, como obreros aprobados. Ayúdanos, Señor, a meditar en tu palabra todo el día, que este sea nuestra vida completa, tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por la vida de mis hermanos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, para despedirnos. No sin antes recordarle a las hermanas que este martes tienen las clases del Ministerio Unidas por su Gracia, ¿sí? Para que estén aquí, martes 5 de marzo a las 4:30 de la tarde, el estudio.
Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por permitirnos llegar a tu iglesia, Padre, y poderte alabar, poder adorarte, Señor, poder ser exhortados con tu palabra, Señor. Ahora bendice este tiempo de comunión, Señor, donde nuestras conversaciones sean de edificación los unos con los otros y podamos siempre proclamar a Cristo. Señor, llévanos también de regreso a nuestros hogares con tus bendiciones, Padre, y fortalécenos en este inicio de semana, Señor, en todas las actividades que tengamos que hacer. Siempre, Señor, pensando en tu palabra, en ti, Padre. Gracias, en Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.